Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy en el programa vamos a estar analizando las demandas del paro internacional de mujeres convocado para este lunes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Este 8 de marzo, mujeres y disidencias se convocan nuevamente para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, teñido de femicidios que no cesan, contando un centenar en lo que va del año. Un fuerte reclamo al Poder Judicial, a la violencia patriarcal y al abuso machista en todos los ámbitos se suman a la movilización al Congreso y el paro nacional son algunas de las llamadas de atención que agrupan al colectivo. Después de un año marcado por la pandemia y a casi 6 años del primer Ni Una Menos, ¿cuáles son los temas prioritarios dentro del movimiento de mujeres y diversidades? Y para analizar lo que se viene mañana en esta jornada de lucha, en un contexto en el cual hay una fuerte demanda social frente a esta seguidilla de femicidios, estamos con Verónica Gago, que ella es politóloga, es investigadora del CONICET y es integrante también del colectivo Ni Una Menos, activista feminista. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Marian, ¿cómo estás? Bien, bueno, nos conocemos con Vero hace muchos años, del activismo en las calles. Es investigadora y viene trabajando y articulando las acciones también de lo que se va a ver mañana en las calles. Contanos cuáles son las demandas en este 8 de marzo. Las demandas se fueron elaborando en una serie de reuniones de distintas organizaciones y colectivas. Este año, a diferencia de los años anteriores, no se pudieron hacer las asambleas abiertas, públicas, masivas que solían encontrarnos para elaborar esa agenda, pero sí hubo reuniones de los sectores más organizados, digamos, de las distintas fuerzas feministas. Y por supuesto está la cuestión de la justicia frente a los femicidios, la justicia... el reclamo a una reforma judicial como una de las demandas concretas, pero una impugnación más de fondo a las violencias machistas y la impunidad que la justicia repite una y otra vez frente a estos incrementos de femicidios. La cuestión también muy importante es el tema del trabajo, ¿no? Porque por la fecha misma de lo que significa la huelga feminista, el paro feminista, el 8 de marzo en su tradición, pero también ha sido fundamental la discusión sobre el trabajo en este año de pandemia, donde el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo dentro de las casas, pero también en los territorios, lo que ha sido la dinámica del teletrabajo, la escuela dentro de la casa, es decir, hay una multiplicación de situaciones nuevas en términos laborales que implica una superexplotación, sobre todo de mujeres lesbianas, travestis, trans, que bueno, ha estado en la agenda todo este año. Es el vocabulario de los feminismos el que le ha puesto palabra, diagnóstico y de alguna manera ha precisado qué significa que sean estos tipos de trabajos, estas modalidades de trabajo los que se ponen en la primera línea frente a la crisis y que sabemos que eso va a continuar. Y hay un tercer eje que está muy vinculado a estos dos que tiene que ver la autonomía económica, ¿no? Es decir, hay demandas muy concretas que se vienen también trabajando en relación a la vivienda, al acceso a la vivienda, al acceso a la tierra por parte de distintas organizaciones y también a una política general de desendeudamiento. Lo que hemos, digamos, relevado en los últimos años y en particular en la pandemia es un aumento enorme del endeudamiento privado de las familias, de los hogares, ¿no? Es decir, un endeudamiento que, digamos, ya es completamente asfixiante para la mayoría de los hogares más precarios y que, bueno, ha estallado justamente con la pandemia. Entonces, no hay posibilidad de pensar, digamos, salidas a las violencias machistas, a las violencias femicidas, sin pensar de fondo cuál es el origen de las violencias económicas y el tercer eje, como decía antes, la intervención sobre la justicia. Y está previsto una movilización, ¿no?, al Congreso a partir de las 5 de la tarde, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Va a haber actividades en otros lugares? ¿Están previstas otras convocatorias? Sí, es concentración más que movilización, justamente para tratar de mantener las condiciones de cuidado lo mejor posible frente a la pandemia. La idea es que haya distintos espacios y distintas
intervenciones desde artísticas y performáticas hasta lectura de manifiestos, hasta asambleas en el propio lugar de los encuentros. Y sí, va a haber movilizaciones en otros lugares del país, va a haber festivales, va a haber concentraciones. O sea, la medida es nacional. Y al mismo tiempo es una medida que es internacional, o sea que también hay una convergencia, digamos, que ya tiene unos años de historia con lo que está pasando en otros países y que me parece que es lo interesante de pensar cómo este paro feminista es parte de un proceso político, ¿no? No es solamente, a mí me gusta decir, no es solamente una fecha aislada en el calendario, sino que es algo que se va construyendo y que eso se ha ido viendo en la masividad que fue ganando. Y sobre todo en la ampliación de la agenda y de las discusiones que ha traído el paro feminista, ¿no? Repensar el trabajo, repensar los cuidados, repensar los territorios, repensar la casa, repensar la justicia. Y creo que el paro es también algo que ha producido como una pedagogía feminista sobre temas que a veces parecen solo de expertos o de una opacidad que no son para el común de la gente. Y sin embargo, creo que el trabajo muy militante, muy paciente de los feminismos ha sido ir abriendo estas cuestiones como problemáticas y sobre todo haciendo que estos sean temas de primer orden en la agenda política. Completamente. Yo creo que se salió del gueto, ¿no? Del gueto de la academia, del gueto de la militancia, y hoy están en la tapa de los diarios, ¿no? Lamentablemente hoy las violencias machistas, que siempre existieron. O sea, tal vez podríamos pensar si hay un ensañamiento mayor hoy en la ejecución de los femicidios, pero las cifras de femicidios se vienen manteniendo. La primera convocatoria de Ni Una Menos en el 2015 hablaba de un femicidio cada 30 horas, ahora estamos con uno cada 27 o cada 23 horas. No es que aumentaron considerablemente, sino que lamentablemente no bajan. Ahora, pasaron de los márgenes esas informaciones a la centralidad, ¿no? Hoy yo pensaba, hay muchos colegas periodistas que parece que descubrieron los femicidios ahora, cuando venimos denunciándolo hace mucho tiempo. Sin embargo, parece que la justicia no se los toma en serio el tema. ¿Qué pensás que se está haciendo mal o no se está haciendo desde tu perspectiva para que tengamos que narrar y relatar femicidios anunciados? Porque uno analiza los expedientes y en el de Guadalupe Curual, por ejemplo, de La Angostura, o en el de Úrsula Bailo en Rojas, habían hecho denuncias, había un diagnóstico de riesgo en su situación, denunciaban que se había violado la perimetral que tenía impuesta el agresor y sin embargo el juez que intervenía no tomó ninguna medida mayor de protección frente a esa situación límite. ¿Qué es lo que falla para que la justicia finalmente se haga cargo de este problema? Bueno, creo que sin ser experta en ese tema, que todas estas cuestiones son como síntomas de ese sistema y de esa estructura patriarcal que tiene en los privilegios del sistema de quienes juzgan, digamos, un núcleo hiperconcentrado, ¿no? Y creo que lo que se viene diciendo, en particular a partir del caso de Úrsula, pero también antes, es que no hay atención a esas alertas de letalidad y a lo que significa exponerse en hacer una denuncia por parte de quienes hacen ese recorrido. Y esto también lo dicen quienes hacen trabajo de acompañamiento de las denuncias, ¿no? Por un lado, un nivel de burocracia que es incompatible con la urgencia de esas situaciones de violencia. También un sesgo muy de clase, ¿no? De quién puede llegar y sostener todas esas instancias y todo ese tiempo dedicado a las denuncias. Y claramente me parece que lo importante es cómo esto está tomando un estado público de discusión que no admite, me parece, respuestas superficiales, ¿no? Cada vez es necesario como ir más a fondo con los diagnósticos y con las formas de plantear los problemas de cómo solucionar estas cosas. Y creo que ya hay un acumulado de debates sobre no tener salidas fáciles, punitivistas, sencillas, ¿no? para sacarse el tema rápido de encima, sino que llegamos a cuestiones estructurales, ¿no? De qué significa la justicia, qué tipo de reforma de la justicia es necesario y en ese sentido me parece que también el otro eje es la cuestión de la crisis económica, es decir, no se puede recortar o aislar esta cuestión de las violencias femicidas respecto de la crisis económica y el tipo de violencia que eso enhebra
en relación a lo que son los vínculos sociales. En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, este lunes que pasó, el presidente Alberto Fernández, de hecho, tomó el eje de las violencias machistas como uno de los temas de su discurso, donde planteó concretamente, hizo una propuesta, ¿no? que la lucha contra la violencia machista sea una política de Estado en la que se comprometa también la sociedad. Vamos a recordar el tramo donde Alberto Fernández justamente subrayaba este tema. Avanzamos en la implementación de la ley Micaela en toda la Administración Pública Nacional. Aprobamos por ley la ratificación del Convenio 190 de la OIT contra la violencia laboral. Cumpliendo con la palabra que empeñé, promulgué la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días. La Argentina logró el primer puesto en el ranking mundial de la ONU de países con políticas de género en el contexto de la pandemia COVID-19. Quiero detenerme un momento en la cuestión de la violencia de género, un delito intolerable que afecta a las mujeres y las diversidades. Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad toda. Lo hicimos con memoria, verdad y justicia. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias. Bueno, ahí estaba el tramo en el que el presidente Alberto Fernández enumeraba las medidas implementadas durante el primer año de su gestión en la agenda de género y hacía hincapié en la necesidad de establecer una política de Estado. Sí, es lo que se está reclamando en la lucha contra la violencia de género, y le apuntó a la justicia, ¿no? Justamente donde estamos viendo casi con obscenidad su falta de respuesta. Y pensaba cuando se piensa en un paro, ¿no? ¿Por qué un paro? ¿Y de qué forma se puede adherir? Bueno, yo creo que por un lado retoma una tradición de lucha, digamos, de obreros, obreras, en particular de mujeres trabajadoras, pero el hecho del planteo del paro feminista creo que tiene una novedad, que es ampliar el reconocimiento de quiénes son las trabajadoras y ampliar esa categoría no solo a las trabajadoras asalariadas formales, sino justamente a las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras mal llamadas informales, porque son trabajadoras muchas de la economía popular o que tienen formalidad por momentos e intermitencia, a todas las formas, digamos, del trabajo precario, que muchas veces no es reconocido como trabajo. Y una de, por ejemplo, las consignas que se elaboró hace algunos años es trabajadoras somos todas, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer ese plano común, pero sobre todo hacer hincapié y énfasis en todos esos trabajos no reconocidos, invisibilizados, no pagos o siempre siendo los peores pagos? Entonces, creo que lo que hace el paro feminista es ampliar la mirada sobre a qué le llamamos trabajo, a qué le damos dignidad como trabajo, y cómo eso habilita reclamar más salarios, más subsidios, más derechos, justamente porque, el mundo de lo que reconocemos como trabajadoras es mucho más amplio de lo que formalmente tiene derechos laborales. Entonces ahí hay me parece una herramienta política fundamental para pensar con actualidad qué es el mundo del trabajo. ¿Y cómo se va a manifestar ese paro, ¿no? En otras oportunidades, en algunos trabajos, se adhiere como en una medida de fuerza gremial, en otros es una hora, en algunos no se puede, de acuerdo al contexto de trabajo también. ¿Cómo se va a manifestar esta medida de fuerza feminista? Es que justamente la situación laboral es tan diversa en cada lado que hay distintas modalidades del paro. Hay sindicatos que están llamando al paro, al cese de actividades. Hay otras organizaciones que están diciendo, bueno, nuestra forma de parar es dedicar el tiempo a ir a la concentración. Otras, por ejemplo, dicen no podemos parar, pero vamos a estar haciendo alguna actividad que signifique
nuestra presencia en esa manera del paro. Yo creo que eso también es lo interesante, cómo la medida del paro se vuelve inclusiva de situaciones laborales muy diversas y de muchas que a priori no tendrían la posibilidad de hacer paro. Mencionabas hace un ratito el tema de el vínculo entre las violencias machistas con las violencias financieras, ¿no? ¿Cuál es ese engranaje que une unas y otras? Bueno, la situación que venimos investigando sobre el endeudamiento, o directamente de sobreendeudamiento de los hogares y en particular de los hogares cuya jefatura es monomarental, es abrumadora, ¿no? Y en particular de quienes cobran subsidios como ingreso principal. La manera de soportar, digamos, la vida cotidiana es con esos ingresos que cada vez valen menos, con deuda. O sea, el complemento de la deuda se hace urgente, necesario para comprar las cosas básicas. Nosotras lo que hemos investigado en el libro es que en los últimos años, durante el gobierno de Macri, el endeudamiento doméstico fue para comprar alimentos, medicamentos y para pagar los servicios básicos como gas y luz, para que no te corten la luz. Y en la pandemia lo que hemos visto es la profundización de esa situación, además del agravamiento enorme de la deuda por alquileres. Es decir, tremendo lo que estás diciendo, que quiero hacer acá como un parate y mostrar este libro que escribió Verónica con Lucy Caballero, que es Una lectura feminista de la deuda, que acaba de salir esta edición pequeña, pero importante, ¿no? Que es un librazo, se los recomiendo, que justamente pone el eje en esto, ¿no? Y cuando vos señalás el endeudamiento por alimentos, por medicamentos, ¿en dónde se endeudan? ¿Con quién se endeudan? Bueno, hay distintos tipos de endeudamiento, porque por un lado es un endeudamiento, digamos que podríamos decir con tarjetas de crédito más formales, con otro con toda una arquitectura financiera de los últimos años, que son más conocidas en las terminales de las estaciones, cuando vemos efectivo ya, tarjeta naranja, es decir, todas esas maneras que dan, pareciera, dinero rápido y que sirven para solucionar justamente estas situaciones de urgencia y de emergencia. Es decir, hay toda una dinámica financiera que intenta capturar justamente a estas poblaciones más precarizadas y sobre todo a las mujeres, y lo que hace es hacerlo a costa de unas tasas de interés que son altísimas. Entonces los cálculos que después se hacen de cuánto terminás pagando por ese dinero que soluciona una urgencia, pero que es carísimo al mediano plazo, me parece que es una de las discusiones importantes, ¿no? ¿Quiénes pagan esas tasas de interés? Que además quienes pagan esas tasas de interés más altas, más desventajosas, son los sectores justamente más precarizados. Y la cuestión de cómo la deuda es un engranaje que por un lado culpabiliza, ¿no? Es decir, bueno, como no soy lo suficientemente exitoso en la posibilidad de conseguir trabajo, termino endeudado, entonces tiene una fuerte carga de culpa y de moralización, especialmente para las mujeres. Tiene una carga muy fuerte sobre la responsabilización familiar, es decir, me toca a mí hacer lo que sea para sacar adelante a mis hijos, entonces me endeudo, no importa lo que termine pagando. Y tiene una dimensión muy fuerte en el tipo de obligación que pone a aceptar condiciones de trabajo cada vez más precarias, ¿no? Porque la obligación de la deuda es lo que prima y lo que termina funcionando como chantaje para que aceptes cualquier tipo de trabajo, porque vos lo que tenés que hacer es pagar esa deuda. Entonces, todo eso se va enhebrando como una situación de fuerte violencia económica, de fuerte imposibilidad, por ejemplo, de abandonar hogares violentos, de fuerte imposibilidad de huir, ¿no? de hogares que están justamente atravesados por la violencia, e incluso de huir de formas, digamos, laborales que también son hiperviolentas, ¿no? Entonces, la cuestión del endeudamiento es una, digamos, consecuencia muy directa del endeudamiento externo. Hay una relación íntima, digamos, en cómo se traduce a nivel de los hogares y a la obligación de tomar deuda para sobrevivir, lo que significa la deuda externa, ¿no? Y el tipo de condicionamientos que pone a la política, digamos, de los estados nacionales el endeudamiento externo, el tipo de recorte, el tipo de ajuste, el tipo de privatización que pone como exigencia el endeudamiento externo se traduce directamente en un empobrecimiento
de las economías domésticas y en una obligación a endeudarte para estas cosas que decíamos. Durante el macrismo, este endeudamiento también se producía a través del ANSES. Sí. Sí, eso es una cuestión que tiene que ver con cómo, digamos, la bancarización por medio de los subsidios y los beneficios sociales ha habilitado, digamos, una posibilidad de acceder a créditos donde estos subsidios además terminaban siendo la garantía de estos préstamos. Claro. Entonces es un mecanismo bastante perverso porque también lo que hemos visto durante el macrismo es la devaluación permanente de la posibilidad del poder de compra de esos subsidios. Entonces, la jubilación o la AUH terminaban siendo finalmente una especie de excusa para tomar más deuda, es decir, excusa para los bancos, porque los bancos hacen que el Estado, digamos, termine siendo la garantía de esos endeudamientos. Ahora, ¿hay alguien hoy en el gobierno o en el Ministerio de Economía mirando esta realidad que ustedes vieron o ven con tanta claridad? Bueno, digo, para encontrar alguna solución frente... Es como un círculo vicioso del cual no se puede salir. ¿Hay alguien pensando, bueno, cómo ayudamos a tantas mujeres de los sectores más populares en situaciones de mayor vulnerabilidad a salir de esa rueda del endeudamiento tan perverso? Y sí, yo creo que en algunos lugares se debe estar pensando porque es una situación muy evidente, muy flagrante y bueno, que tiene que ver directamente con lo que se habla de la feminización de la pobreza, ¿no? Uno de los componentes de la feminización de la pobreza es el nivel de endeudamiento. Y además, digamos, cuando reclamamos más subsidios, más salarios, más servicios públicos, son maneras también muy directas de reclamar formas de desendeudamiento. Porque si vos tenés esos servicios públicos, no te endeudás, digamos, para acceder a, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Entonces, creo que es todo un tipo de enfoque integral de cómo se corta la cuestión del endeudamiento. La verdad que es muy interesante este análisis, que a veces se nos pasa, ¿no? Porque no se pone la lupa, esta lupa que siempre decimos de meter la perspectiva de género en el análisis de toda la realidad, en este caso de esta realidad económica de los sectores más vulnerables, sobre todo de los hogares encabezados por mujeres. Pensaba que tal vez nunca antes como ahora, o en este último tiempo, hay tantas feministas que permearon en la función pública, en los gobiernos, en el gobierno nacional, y no solo en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino en otros también, y también en otros gobiernos provinciales y locales. ¿Crees que será posible esa transformación cultural a la que aspiramos desde los feminismos para desarmar el machismo, el patriarcado, o es una utopía que vamos a tener ahí enfrente permanentemente? No, a mí me parece un paso muy importante esa traducción institucional de lo que son las luchas en las calles y en los distintos espacios, digamos, populares, feministas, colectivos, en términos del sistema político, de la representación política. Por supuesto que son como niveles distintos y modalidades de acción distintas, pero me parece que es importante, además en la historia argentina, esa, digamos, flexibilidad del sistema político para ir acompañando e incluyendo demandas, vocabularios, formas de hacer que vienen de la política que está por fuera, digamos, de la reconocida al interior del sistema de partidos, al interior del sistema parlamentario incluso. Entonces creo que esa contaminación de feminismo en los distintos niveles de gobierno siempre es auspicioso, y especialmente cuando quienes están en el Estado son militantes feministas, ¿no? Y hacen de ese reconocimiento de su militancia, de su activismo y de la agenda de la calle, bueno, tanto una fuerza propia como un desafío y como una exigencia. La última, nos mueve el deseo cuando desde los feminismos se dice, se grita, se celebra, nos mueve el deseo. ¿Qué significa? Yo creo que fue una consigna muy importante para correr ese lugar común de la victimización,
¿no? Que es tan cómodo para muchos medios hegemónicos, pero también para muchas formas de análisis, creo, más superficiales, que solamente pueden analizar la violencia en términos de víctima y victimario. Creo que decir nos mueve el deseo ponía en juego y sigue poniendo en juego la cuestión de la autonomía, que creo que es algo también que los feminismos, la autonomía de los cuerpos, creo que ha sido enormemente planteado esta cuestión con el debate del aborto, por ejemplo. La cuestión de qué significa la autonomía económica y qué tipo de vida queremos vivir. Es decir, abrir todo ese campo, digamos, de preguntas, de problematizaciones, de experiencias, me parece que pone esta cuestión del deseo en el centro, ¿no? Y que desafía esas narrativas insisto, puramente victimistas, puramente mortuorias, con que muchas veces, digamos, nos quedamos sin aire. Bueno, muchas gracias, Vero. Muchas gracias a vos. Y mañana, bueno, nosotres nos encontramos en las calles en este nuevo paro internacional de mujeres, porque todavía falta mucho, ¿no? Y siempre decimos que la lucha continúa y que nos mueve el deseo. Buena semana.